Soy el padre Lorenzo, soy colombiano, por supuesto, y soy oriundo de Neira Caldas, un pueblito que queda más o menos como a 35 minutos de Manizales. Toda mi familia es oriunda de ese lugar, pero ya hace bastante tiempo que vivimos en Manizales. Me hice misionero de la Consolata en el 2004, con mi primera profesión religiosa en Argentina, Buenos Aires. Y luego fui enviado a Kenia para estudios teológicos allí, en el seminario José Alamano, donde estuve 4 años, desde el 2004 hasta el 2008. Y luego en el 2008 pues fui a un año de servicio en una región del Kenia que se llama El Meru, la región de Tharaka. Bueno, posteriormente me ordené como diácono en ese lugar. Y después regresé a Colombia para la ordenación sacerdotal. Me ordené el 20 de junio del 2009 en Nuestra Señora de Fátima en Manizales. Posteriormente a mi ordenación fui enviado nuevamente al Kenia para el ministerio sacerdotal y fui nuevamente enviado a la parroquia donde hice mi año de servicio. El nombre de la parroquia es Mocodima. Fue una experiencia extraordinaria. Estuve 4 años en total en esa parroquia, 1 como seminarista y diácono en el año de servicio y 3 años allí como vicepárroco de la parroquia, también encargado de la escuela que teníamos allí. Una experiencia difícil con muchos desafíos por la cultura, por la lengua, pero igualmente una experiencia muy valiosa para mi vida como misionero, pero también como para mi vida ministerial. Así pues que ese es un poco el recorrido desde la etapa de formación hasta la etapa de sacerdocio. Y después de allí fui asignado a la formación. Después de haber estado 4 años en esta parroquia, fui al seminario filosófico que queda en Nairobi. Y allí estuve encargado de formar a los filósofos. Y estuve 3 años. Y durante ese tiempo de 3 años también me asignaron otra responsabilidad, la Escuela de Lenguas. Es una escuela que está bajo nuestra administración, el misionero de la Consolata, allá en Kenia. Y el objetivo de esta escuela es inducir a los estudiantes que vienen de otros países dentro de las lenguas que existen en Kenia. En particular el inglés, que es la lengua oficial, Kiswahili, que es la lengua nacional, y después otras lenguas de otras regiones. Una experiencia muy interesante también, porque uno interactúa con personas de muchas culturas, de muchas nacionalidades, de muchas lenguas, así que también ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estuve allí también como director de esa escuela 5 años, en esa escuela de lenguas, y luego de estar allí 3 años en la formación en el seminario filosófico, fui enviado al seminario teológico internacional José Alamano, para colaborar un poco en la formación de teología. Allí estuve 3 años y medio formando teólogos antes de su ordenación diaconal y posteriormente sacerdotal. Así pues que ha sido una experiencia bien extensa en diferentes campos de trabajo, en diferentes ministerios y al fin una experiencia muy enriquecedora también. Bueno, una de las experiencias significativas que he tenido en esos 14 años en el Kenia, que me ha marcado directamente, ha sido el trabajo en la misión, particularmente en la región del Meru, que queda en la región del Monte Kenia, y particularmente en Tharaka Nithi. ¿Por qué me marcó esta experiencia? Porque una experiencia cultural muy extrema, una experiencia lingüística muy extrema y también una experiencia étnica muy extrema. La parroquia quedaba en el medio de 2 tribus, los Tiganias y los Dharakas, y por razones históricas esas 2 tribus siempre tenían choques entre sí. Así que era muy complicado por cuestiones de terreno, por cuestiones culturales, cuestiones lingüísticas, siempre estuvieron un poco separados entre ellos. Así pues que tener una parroquia católica en medio de estas 2 comunidades siempre era muy desafiante. Por el simple sentido de que a veces íbamos a celebrar la Eucaristía en una de las regiones y a veces no podíamos celebrar la Eucaristía en la otra región porque las parroquias son muy extensas, las capillas son muy extensas, a veces demoraba uno hasta 3, 4 horas conduciendo, entonces era muy complicado. Así pues que cuando nos demorábamos para ir a una región, se quejaban los de la otra región y nos acusaban de que estábamos con la otra tribu y no con esa tribu en particular.
Así que fue una experiencia muy desafiante porque ahí uno tiene que ser muy neutral, ¿no? Tiene que saber cómo servir a las dos comunidades sin favorecer a una más que a la otra. Así que esto me tocó muy fuertemente porque durante el momento que estuve allí hubieron siempre enfrentamientos entre ellos y enfrentamientos violentos, ¿no? En algunos casos hubieron personas muertas y todo esto. Así que fue una experiencia muy desafiante para un misionero estar allí en medio de dos tribus que no se entienden entre sí por razones históricas. Una persona que viene de otro país, con otra ideología, con otra lengua, con otra cultura. Esa fue una experiencia que me marcó y me enseñó que uno como misionero tiene que ser siempre muy neutral, ¿no? En el servicio que ofrece a los demás. Muy neutral y ante todo tiene que promover la persona como tal, no promover la cultura como tal, no promover como tal esta lengua, sino promover la persona como tal. Y yo pienso que nosotros como misioneros de la Consolata estamos llamados a eso, a ofrecer un servicio que es un servicio global y no que es un servicio parcial, dedicado solamente a un grupo, sino que estamos dedicados al servicio de la humanidad y a la promoción humana. Bueno, una de las experiencias más desafiantes en este campo de misión en este tiempo, 14 años prácticamente en el Kenia, es entender la forma de pensar del africano. Bueno, digo el africano en general porque he compartido con muchos africanos, no solamente africanos de Kenia, pero de otras nacionalidades. Particularmente hago referencia a la formación, donde he trabajado por 6 años y medio, primero en el seminario filosófico, después en el seminario teológico, y son seminarios internacionales, pero la mayoría de las personas son africanos. Así pues que entender la forma de pensar, la forma de actuar del africano es un desafío muy grande, especialmente porque vienen de otras nacionalidades, con otras formaciones, con otras culturas. No es fácil, entonces uno tiene que tener una expansión de corazón tremenda. Es un sacrificio que toca hacer, renunciar a lo que es mío, renunciar a mis estructuras, renunciar a mis ideales para aceptar los ideales y estructuras de otros. Es algo que requiere mucho sacrificio, requiere mucha entrega y requiere mucha apertura. Así que uno tiene que tener un corazón elástico, por así decir. Si tenemos un corazón que es fijo y que es estático, nunca podremos llegar a la otra persona. Así que esto me ha marcado mucho y yo pienso que me ha ayudado mucho también a llegar a la otra persona. Porque lo que uno hace, por lo general, el error en el que caemos es empezar a poner a las personas en una estructura, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, de acuerdo a lo que nos han enseñado. Así que llegar a la otra persona y entender cómo esa persona piensa, cómo esa persona razona, es un desafío muy grande. Pero esta experiencia me ha ayudado a mí a entender un poco mejor a la otra persona, para llegarle un poco más y entender también que dentro de esa realidad que es limitada a mí, hay un mundo mucho más grande que el que yo pensaba anteriormente. Así que es una experiencia que me ha enriquecido mucho y por eso le doy gracias a Dios. Bueno, mi invitación para todos aquellos que están allá afuera con inquietudes vocacionales, con este llamado en su corazón, es una invitación a que dejen abrir su corazón, que dejen abrir su mente para que este llamado pueda penetrar en ustedes. Es un llamado no solamente a seguir a Jesucristo cercamente, pero también es un llamado a entregarse de corazón a la humanidad. No podemos perder esta capacidad de soñar, no podemos perder esta capacidad de utopía. Es verdad que el mundo nos ofrece cosas muy diferentes a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Es como un choque entre el mundo y lo que es la vida religiosa. Pero no podemos perder esa capacidad de soñar, esa capacidad de pensar en un más allá, esa capacidad de pensar en un mundo más posible, donde las personas puedan unirse bajo una cultura, puedan unirse bajo una lengua, puedan unirse bajo una misma fe. Así que mi invitación para todos aquellos allá que tengan esa inquietud es simplemente a dejar que ese llamado fluya y que vaya penetrando todo su ser. Es importante tener una visión utópica. Es verdad que vivimos en el aquí, vivimos en el ahora, pero no podemos perder el horizonte. Si perdemos el horizonte, nos volvemos como máquinas, ¿no? Y yo creo que ya tenemos suficientes máquinas en el mundo. Tenemos que ser más humanos para poder humanizar al mundo, que cada día se deshumaniza más.